Una de las grandes sorpresas positivas del primer trimestre del año fue el comportamiento de la brecha. Vimos, cuando uno monitorea prácticamente a nivel financiero todas las variables, tuvieron un deterioro. Vemos a los títulos públicos cotizando hoy en mínimos, incluso en valores cercanos a lo que mucha gente estima como valores de recupero. Vemos al Merval muy poco por encima del mínimo, en dólares también. Vemos a los bonos corporativos bastante afectados, sobre todo después de lo que fueron los canjes que llevó adelante YPF y cómo eso tuvo impacto sobre el resto de los emisores. Y vemos a los bonos provinciales también cotizando en niveles muy bajos y con algunas de las provincias, si bien pudieron completar sus canjes, otras, como el caso de Buenos Aires, todavía no lo hizo. Pero digo, en este contexto, y en un mundo en donde prácticamente todos los activos de riesgos están positivos a pesar de la corrección de las últimas 2 o 3 semanas en las acciones, sorprende que Argentina vaya completamente a contramano. Todos los activos argentinos están completamente a contramano de las tendencias globales. En ese contexto, la brecha, típicamente un termómetro de la coyuntura muy fiable y muy inmediato, digamos, el primer indicador que uno mira y que reacciona ante este tipo de cosas, se comportó de una manera distinta. Y eso nosotros lo venimos analizando en los últimos meses, a partir de, o lo explicamos, digamos, a partir de la conjunción de 3 grupos de factores. Esos 3 grupos son, en primer lugar, macroeconómicos, en segundo lugar, factores externos, y en tercer lugar, factores que llamamos técnicos, o más típicamente asociados a la dinámica de mercado. En el weekly de hoy vamos a estar analizando eso y vamos a estar sobre todo analizando cómo estos 7 factores o 7 pecados capitales, como los llamamos, que contribuyeron positivamente para explicar este resultado de brecha que tuvimos durante el primer trimestre, en las últimas semanas y especialmente en los últimos días empezaron a mostrar cambios de signo, o sea, se están revirtiendo. Y nos preguntamos a partir de ahí cuál puede llegar a ser la dinámica de corto plazo y de mediano plazo, también pensando hacia fin de año de la brecha. Así que bienvenido, Fran. Este es el tema de nuestro último weekly y si querés vamos a empezar a charlar un poco más en detalle o en profundidad de cada uno de ellos. Arrancamos por los factores macro, si te parece, y el primero es no monetizar el déficit, o monetizar el déficit, digamos, sería el pecado. Y ahí lo que estamos diciendo es, tenemos un año electoral, que es un año que a esta altura en la jerga de economistas lo llamamos impar, y todos entendemos de lo que estamos hablando. Es un año en donde todas las variables asociadas al ciclo electoral se deterioran, y una de ellas es el déficit fiscal. Habíamos arrancado el año con un dato de enero muy bueno, y hoy tenemos, si bien todavía no tenemos información completa, tenemos el dato de gasto devengado de febrero, que nos dio una aceleración bastante importante. Y ahí hay una relación con la brecha. ¿Cómo lo estás viendo a eso, Frank? ¿Querés comentar algo sobre esa relación un poquito más en perspectiva? Sí, ahí nombraste vos los 2 primeros pecados juntos que tienen mucha relación, que uno es monetizar el déficit y el otro es no reducir el déficit, no están estrechamente relacionados. Respecto del financiamiento, fíjense cómo en el gráfico lo que se muestra es cómo estaba muy relacionado durante gran parte del año pasado el grado de asistencia del Banco Central al Tesoro, la impresión de pesos para financiar el déficit y el nivel de brecha. Esa relación ya en octubre, noviembre, hacia fines del año pasado, se rompió y se mantiene rota, pero en realidad lo que esconde es que, y fíjense cómo en diciembre la línea azul, que es el financiamiento del déficit, volvió a surgir con mucho, pero la brecha no saltó. ¿Por qué? Bueno, lo que no se ve en ese gráfico, que tratamos de marcarlo, es que el Banco Central en realidad lo que estuvo haciendo es vendiendo contado con liquidación, controlando la brecha. Lo que tuvo que hacer es vender reservas para controlar eso. Y lo mismo, bueno, cuando la asistencia al Tesoro mejoró en línea con el mejor dato de enero que vos habías dicho recién,
bueno, las necesidades de venta del Banco Central de reservas para controlar la brecha bajaron, con lo cual la relación se sigue manteniendo, lo que pasa es que no se ve en el gráfico, así que creo que hay que tener cuidado. Está anestesiada, digamos, la mesa del Banco Central está anestesiando esta relación en el corto plazo a través de la compraventa de títulos públicos que hace el Central, que en definitiva, lo vamos a retomar más tarde, pero en definitiva lo que hace es comprar dólares a tipo de cambio oficial, producto de las exportaciones, y después mediante una operación de compraventa de títulos los revende o vende dólares a tipo de cambio contado con liqui. Sí, es cierto, yo invertí el orden, así que te agradezco por notarlo, pero los dos puntos eran estos. Primero, cómo, digamos, el dato de adelanto de Banco Central al Tesoro de 70.000 millones de pesos que se dio esta semana, vinculado a eso, el número de déficit fiscal que vimos de febrero, y asociado a eso también uno puede pensar, bueno, tenemos un buen mes en enero, tenemos un mal mes en febrero. De cualquier manera, la perspectiva en un año electoral y teniendo en cuenta a la velocidad a la que viene emitiendo y colocando pesos en el mercado local el gobierno, a uno le da a pensar de que en realidad las necesidades van a ser bastante amplias, ¿no? Y de que esta monetización, primera monetización que vimos en muchos meses, es algo que se va a volver un poco más recurrente. El segundo o el tercer dato que completa el primer cuadro macro, o sea, de variables macro, es contener la inflación. O sea, esta semana tuvimos el dato de inflación de febrero, que fue 3,6, un poco más alta de lo que estábamos anticipando, o lo que por lo menos anticipaba el consenso, que estaba unas décimas más abajo, y muestra una aceleración incluso desde niveles bastante altos de la inflación core. Tengamos en cuenta que típicamente febrero no es un mes estacionalmente fuerte, digamos, en términos de inflación. Marzo lo es mucho más. Y de esta forma tenemos una nominalidad de la economía que está en niveles altos y de alguna forma amenaza, sobre todo en el corto plazo, con acelerarse con un único ancla, que es el tipo de cambio oficial. Pero en la medida en que esto sea así, digamos, las presiones que esto representa para la brecha son crecientes. Después podemos pasar a un segundo grupo de factores, completado este primer bloque macro, que es lo que nosotros ubicamos o redondeamos alrededor de factores externos. Y ahí básicamente tenemos dos. El primero es el dato de la cosecha, que creo que fue probablemente el más importante de todos a la hora de estabilizar expectativas alrededor de la brecha y del tipo de cambio oficial en el primer trimestre del año. Y el segundo es el de la dinámica del tipo de cambio oficial. En relación, me gustaría, ya que fuimos y volvimos varias veces, digamos, cuando estábamos monitoreando el nivel de lluvias, una proxy de lo que era la expectativa de cosecha, pero esta semana tuvimos un recorte por parte de la bolsa por parte de USDA, por parte de la bolsa de Rosario, o sea, todas las agencias están anunciando de que eventualmente la cosecha o la sequía de los últimos días va a tener impacto sobre la cosecha. ¿Querés elaborar un poquito más en detalle sobre eso, Fran? Sí, cómo no. A ver, es importantísimo este dato y después al final de esta presentación va a quedar en claro porque el dato es que, como os decía, recortaron la bolsa de comercio de Rosario, para citar uno de los ejemplos que fue el más brusco, pasó de proyectar 49 millones de toneladas en soja a 45, y lo peor de todo, digamos, es que no frenan ahí, digamos, dicen que hay que seguir viendo a ver cómo viene el clima para ver si hay que recortar más o no. Por ahora, el efecto precios sigue dominando con creces, digamos, al efecto cantidades, y por eso, como vemos ahí en el gráfico, la oferta de liquidación, la estimación de liquidación de dólares del agro que nosotros tenemos para este año sigue siendo 3.000 millones de dólares más alta que la del año pasado. Es verdad que con este recorte la tuvimos que recortar 1.000 millones de dólares, pero todavía sigue siendo más que decente. Es importantísimo que llueva en los próximos días, digamos.
Ujú. Bien, que eso es algo que también lo vamos a seguir monitoreando y lo vinimos monitoreando muy de cerca durante el primer trimestre. El último o el segundo de los factores que llamamos o agrupamos externos es el tipo de cambio. Acá, de hecho, nosotros le dedicamos el informe semanal de la semana previa a analizar cuál podía llegar a ser la apreciación, cuánto margen tiene el gobierno como para usar el tipo de cambio como ancla cambiaria. Ahí tenemos claramente en febrero, finales de febrero, tuvimos claramente un mensaje de que había un cambio de actitud en relación a cómo manejar el tipo de cambio. Veníamos viendo una tasa de depreciación que se movía en línea con la inflación y el ministro Guzmán se encargó de decir lo que vimos hasta acá no necesariamente es lo que viene, ratifico el objetivo de depreciación del tipo de cambio para 2021, que el oficial que estaba en el presupuesto, que está muy por debajo de lo que venía sucediendo. Hoy nosotros ahí estábamos anticipando una apreciación real de 5%. Esto es un poquito más que lo que anticipa el REM. Y en definitiva, acá la relación es muy clara. O sea, si nosotros pensamos, lo que estamos tratando de analizar es la brecha, y la brecha es el diferencial entre el tipo de cambio contado con liquidación o tipo de cambio libre y el tipo de cambio oficial que administra el Banco Central y que sirve para las operaciones comerciales. En la medida en que el tipo de cambio comercial se planche o se ralentice, digamos, y no siga el impacto de los precios, bueno, la posibilidad de que se amplíe la diferencia versus el tipo de cambio financiero, ahí es creciente. ¿Querés comentar algo sobre esto, Fran? ¿Agregar algún comentario? Sí, a ver, creo que ya dijimos mucho en el informe anterior. Lo que sí se puede agregar ahora es que esta misma apreciación de 5% que nosotros teníamos pensado o que tenemos pensado como escenario base, creo que con una inflación que cabalga, digamos, a un nivel un poquitito mayor al que podíamos esperar, va a ser un desafío todavía más grande, con lo cual hay que ver si Guzmán o el gobierno están dispuestos a no frenar la devaluación tan rápido, tan bruscamente, e ir acompañando la inflación un poco más. Una apreciación mucho más brusca claramente le pone mucho más riesgo a la brecha y a la macro en general. Sí, no mencionamos ahí, pero está implícito, digamos, lo que está pasando sobre todo en Brasil, que esta semana tuvo movimientos bastante importantes del tipo de cambio, en gran medida originados en la dinámica política que tiene Brasil, pero por la razón, vamos a ver si esos son sostenibles o no, estoy refiriéndome concretamente al caso de Lula. Pero de cualquier manera, un real más depreciado le pone más presión al tipo de cambio argentino, sobre todo por la importancia que tiene el real sobre nuestra moneda. Los últimos dos factores que nosotros agrupamos en factores técnicos son el riesgo país y la monetización de la liquidación del impuesto a las grandes fortunas. O sea, lo que nosotros estamos diciendo ahí es, digamos, uno de los factores que fueron importantes para explicar esto fue la idea de que durante el año se iba a liquidar prácticamente un punto del PBI en relación, explicados por el impuesto a grandes fortunas, y eso iba a tener lugar teóricamente en marzo. En la última semana lo que conocimos es que ese impuesto se va a cuotificar y que solo el 20% va a ser en marzo-abril, y entonces de esa manera el efecto, digamos, sobre el mercado de cambios se diluye en el tiempo y por supuesto vuelve menos o vuelve un poco más sensible a los flujos la brecha. Así que ese es el primer punto, y si querés hay un último punto que tiene que ver con el riesgo país y algo que comentábamos previamente, que es el piso de los bonos, que también está asociado con la operatoria del Banco Central, que si querés, Fran, me gustaría que lo comentes un poco en detalle. Sí, ahí lo que hace el Banco Central es, para controlar la brecha, con sus bonos que tiene en cartera, bonos soberanos, los vende contra pesos, de esa manera absorbe pesos,
y además tira para abajo la paridad del bono en pesos, y después lo que hace es recomprar ese mismo bono contra dólares, usando reservas, con lo cual le pone un piso a la paridad o intenta poner un piso a la paridad en dólares de manera de controlar la brecha, pero obviamente toda esa estructura, toda esa estrategia, mejor dicho, tiene un costo en términos de reserva. Entonces, y además, sobre todo, se está viendo un costo, no solo en términos de reservas, sino en términos de el precio de los bonos. Estamos viendo que no encuentran piso, cada vez hacen mínimos, y el riesgo país sube. Y como podemos ver, en general, fíjense, los dos gráficos de acá muestran lo mismo, o sea, es la correlación entre el riesgo país y la brecha, con lo cual esa correlación tiende a ser positiva el 70% del tiempo, desde 2010, como se puede ver en el gráfico, fue positiva, y tiene sentido que sea positiva, porque cuando el riesgo país sube es un mal síntoma, la brecha debe subir. El Banco Central con esta operatoria logró hacerla negativa esta correlación, pero en definitiva lo que tendría que pasar acá es, a la larga, las fuerzas, digamos, naturales es que esa correlación vuelva a ser positiva. La gran pregunta es si los precios de los bonos suben o si la brecha sube. Entonces, la idea sería que el Banco Central trate de no forzar esta situación. Bien, con esto, digamos, tenemos 7 factores que apuntan prácticamente en la misma dirección. Nosotros tenemos previsto en nuestro escenario base una brecha de 70% para fin de año, que está apenas por encima, digamos, 5 puntos por encima de lo que estamos viendo hoy que cotiza la brecha. Te pregunto ahí, Fran, como para abrirla a debate muy breve, o por lo menos a consideración, ¿cómo lo estás viendo hoy y si con estos datos uno cambiaría o no la proyección de fin de año? Sí, a ver, yo creo que todavía no tiene sentido pensar en cambiarla. Lo que sí hacen estos datos, que en realidad son datos marginalmente malos en todos los sentidos, es volver mucho más importante y necesaria la oferta de dólares por parte de la cosecha, con lo cual ese es el dato más importante, porque si la cosecha realmente se da como se está proyectando ahora, supongamos que empieza a llover y la cosecha se da, la verdad es que la oferta de dólares que va a tener el Banco Central, nosotros creemos que puede llegar a ser suficiente como para controlar la brecha, incluso si los otros factores van mal, y obviamente va a tener un costo en reservas, pero esas reservas las va a tener. Por eso es la proyección de 70, que es una proyección que implícitamente no vemos que se vaya. Pero si la cosecha se sigue recortando, yo creo que sí vamos a tener que rever esa proyección. Con liquidación de estas cosechas muy importantes, no digamos récord, pero, porque no lo es, pero muy cerca de récord, en el segundo trimestre, previa de elecciones en el tercer trimestre y post elecciones, sobre todo en el cuarto trimestre, seguramente vamos a tener razón y estar equivocados varias veces. Con un pronóstico único vamos a estar equivocados varias veces y acertados varias veces para lo que quede del año. O sea, creo que la volatilidad acá no va a ser menor. Me imagino que coincidís con esa apreciación. Sí, sí, coincido y nos tranquiliza, porque si vamos a estar equivocados muchas veces, pero también acertados muchas veces, bueno. En promedio estamos bien. Bueno, con esto terminamos entonces acá. Muchas gracias a todos por la atención y nos reencontramos la semana que viene. Gracias, hasta luego.